Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida a todos los representantes de las instituciones vascas que hoy me acompañan en la mesa. Como saben, acaba de concluir el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en el que se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos. Yo creo que no hace falta presentar a los presentes, pero lo voy a hacer. De izquierda está Imanol Landa, que es el presidente de Eudel, Unai Rementería, el diputado general de Vizcaya, Ramiro González, diputado general de Álava, y Markel Olano, diputado general de Guipúzcoa. Bien, en el Consejo Vasco de Finanzas hemos tratado los siguientes temas. En primer lugar, la recaudación por tributos concertados del periodo 17-18 en términos homogéneos, ¿no? Al cierre del ejercicio 18, la recaudación consolidada por los tributos concertados de las diputaciones forales ha ascendido a 14.981,5 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual de la recaudación del 3,5% y una ejecución sobre la última previsión realizada el pasado octubre del 101,9%, lo cual supone 275 millones más. Esto refleja la buena marcha de la economía vasca. Zerga itunduen ondoriozko foru aldundien diru bilketa finkatuta 14.981,5 milioi eurokoa izan da. Hau da, urte arteko diru bilketa 3,5 egin du gora eta joan den urrian egindako azken aurreikuspenaren gaineko gauzatzea 101,9koa izan da. Hau da, 275 milioi gehiago. Conviene precisar que la comparativa interanual está distorsionada por el efecto que sobre la recaudación del año 17 tuvieron los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto del 17 de mayo de 2017, por los que se regularizaron los cupos de los periodos 2008-2016. Si se excluye este efecto de la recaudación de 2018, se ha incrementado en 1.107,5 millones de euros respecto a la del año anterior y ha alcanzado una tasa de aumento del 8%. Tienen ustedes las tablas con la información en la documentación que les hemos facilitado. En la liquidación también hemos procedido a liquidar las aportaciones de las diputaciones forales. El importe del cupo pagado en 2018 ha ascendido a 951 millones de euros y, una vez conocido el cierre de la recaudación tributaria y los pagos de cupo, se ha calculado, de acuerdo con la normativa vigente, la liquidación de las aportaciones a las instituciones comunes correspondientes al ejercicio 2018. El importe final asciende a 9.997,4 millones de euros, 474,1 millones más que las inicialmente presupuestadas. 2018an ordaindutako kupoaren zenbatekoa 951 milioi eurokoa izan da, eta ekarpen azken zenbatekoa 9.987,4 milioi eurokoa da. Hasiera baten, aurreikusitakoa baino 474,1 milioi gehiago. También hemos liquidado el Fondo General de Ajuste del año 18. A la vista del cierre de la recaudación del año 18, se va a dotar el Fondo General de Ajuste por un importe de 133,7 millones de euros, que se distribuirá entre Álava y Guipúzcoa por importes de 39,1 millones y 94,6 millones de euros, respectivamente. A la vista de los resultados finales, el cierre del ejercicio 2018, el Gobierno vasco aportará también 2.827.070,5 euros y la Diputación Foral una cantidad idéntica para su distribución entre las Diputaciones de Álava y Guipúzcoa por importes de 1.613.112 y 4.041.029 euros, respectivamente. Con esta medida se garantiza que lleguen ambas al 99% de su coeficiente horizontal. Y, por último, todas las instituciones presentes en este Consejo mantenemos el compromiso de aprobar una nueva ley de aportaciones. A fecha de hoy no tenemos un acuerdo todavía, pero hemos propuesto la creación de un fondo extraordinario que podría ser el primer paso
de una nueva metodología de la Ley de Aportaciones. Este se activará si uno o varios territorios históricos no alcanzan el 99% de su coeficiente horizontal con el límite actual del Fondo General de Ajuste y se aplicará en su caso en la liquidación del ejercicio. El importe de este fondo tendrá como límite el 0,45% de los recursos a distribuir. Con las previsiones de recaudación actuales serían en torno a 60 millones de euros. Respecto a la contribución del mismo, el Gobierno vasco aportará el 50% y el 50% restante correrá a cargo de los territorios históricos en base al coeficiente horizontal. Azkenik, Kontseilu honetako erakunde guztiak ekarpen lege berri bat onartzeko konpromisoa mantentzen dugu. Gaur egun ez daukagu akordiorik eta horregaitik ez ohizko funts bat sortzea adostu dugu. Ekarpen metodologikoa berriaren lehen pausu bat izan daitekeena. Funts horren zenbatekoaren muga banatu beharreko baliabideen 0,55%koa izango da. Egungo diru bilketa aurreikuspenea kontuan izan da, 60 milioi euro izango lirateke. Estos son los asuntos tratados y a partir de ahora pues paso la palabra a los diputados forales y al presidente Eudel por si desean realizar algún comentario al respecto. Eskerrik asko. Bueno, nik zerbait esango dut, jake esan duzkuzun, sailburu jauna, eskerrik asko, berba emoteagaitik. Bueno, niretzako urte oso importantea izan da, kontutan hartu behar dugu, eta nik hemendik mezu bi oso importanteak nahi dudoaz azaldu alde batetik lasaitasuna eta beste galdetik optimismoa. Benetan, barre batekin optimismoa azaldu nahiko geunke. Bizkaian adibidez eukidoguz 553 milioi euro gehiago, 2018an 17arekin konbaratuz. Beraz, zergaitik izan da hori, bueno, ekonomia ondo doalako, eta enplegua ere ondo doalako. Enplegu gehiagoak ekartzen deu, diru biltze gehiago. Era berean, bai gobernuak eta bai lurralde historiko guztiek eukidabe diru gehiago. Beraz, udaletxeek ere diru gehiago deukie. Beraz, ondo gaude, oso ondo gaude. Eta egin behar duguna da, bakoitzak eta Bizkaian ikuspuntutik, bakoitzak berera aritu eta horrek inbertsioetan aritu ere. Guk, dakizuen bezala, inbertsioak ja aktibatuta daukoguz, badaukogu Ibai Azpiko tunel hori, badaukogu enprendimenduzko zentru hori, metroa, bidegorriak, orain aktibatzen dugu inbertsioa. Eta arazoak konpontzea. Eta badaukogu hemen, sailburuak esan dagoen bezala, gauza importante beste bat, eta kapaz garala akordioetara heltzeko. Eta hori oso esanguratsua da. Beste kaldetik, edo beste eremu batzuetan gertatzen ari den konparatuz, edo Madrilen zer gertatzen ari den konparatuz, guk gaitasuna daukagula zer eta akordioetara heltzeko. Eta hori ere oso esanguratsua da. Zertarako? Pertsonen arazoak konpontzeko. Hori baita guk egin behar duguna. Eta horretarako gaude hemen. Beraz, sailburuak esan dauen fondo esoiko hori osatuta ere, akordio batera heldu gara, hemen gauden, ordezkatuta gauden instituzio guztiok, eta hori behin da berriz ederra. Oso notizio ona da zer eta euskaldun guztientzako. Eta hori, bueno, pues decía en euskera que la verdad es que estamos en una situación óptima, muy buena, con dos mensajes de, por una parte, tranquilidad y por otra parte, optimismo importante. En Vizcaya, por ejemplo, hemos tenido 543 millones de euros más en el año 2018 que el 2017. Eso obedece a un incremento de la actividad económica y obedece también, lógicamente, al empleo, a la mejora del empleo. Todas las instituciones tenemos más recursos, incluido Vizcaya, pues lógicamente también el Gobierno, Sailburu, también los otros dos territorios históricos y lógicamente también los ayuntamientos. Estamos muy bien y lo que tenemos que, y por lo menos Vizcaya con su presupuesto lo que está haciendo es activar esa inversión necesaria, ¿no? Lo he dicho también con acciones tan importantes para nosotros en el territorio como es el túnel debajo de la ría, el Centro Internacional de Emprendimiento, todo el tema de Bidegorris, metro, etcétera. Estamos aquí para resolver los problemas, no estamos para crear problemas. A diferencia de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid, que no son capaces de llegar a acuerdos, pues nosotros somos capaces de llegar a acuerdos. Esto es un ejemplo más. La creación de ese fondo extraordinario para pues esa situación que puede surgir es llegar a acuerdos entre todas las instituciones. Porque en las recaudaciones pueden surgir
situaciones varias. Por ejemplo, este mismo año me viene a la cabeza que en el año 2018 el impuesto de sociedades ha habido una entrega a cuenta que ha funcionado de forma diferente en los territorios y, por tanto, bueno, pues esas divergencias pueden surgir, ¿no? En cualquier caso, somos capaces, llegamos a acuerdos y con el único propósito de resolver los problemas de las personas, que para eso estamos aquí. No tengo más que decir. Decía en su momento que el tejado hay que arreglarlo cuando es verano. Nosotros seguimos arreglando el tejado cuando es verano. Eskerrik asko. Bueno, como ha dicho el diputado general de Vizcaya, los datos que os hemos trasladado son datos muy buenos, muy positivos, y desde luego no son fruto de la casualidad. Yo creo que son fruto de una gestión responsable de los recursos públicos, son fruto de la estabilidad de la que hemos dotado al país y a los 3 territorios, y son fruto también del acuerdo. En el caso de Álava, esta recaudación proviene claramente de la actividad económica, de la mejora de la actividad económica. Y el dato más significativo creo que es el que conocimos hace unos días con la encuesta de población activa, que sitúa el desempleo en nuestro territorio en el 7,39%. Es decir, yo creo que ya prácticamente muy cerca de lo que se puede calificar como pleno empleo técnico. Esa es la realidad económica de nuestro país y esa es la realidad económica de nuestro territorio. En el caso de Álava, el incremento de la recaudación ha ascendido a 190,2 millones de euros respecto a la recaudación del año 2017, una cifra muy importante para nuestro territorio, con un incremento claro del IRPF, un 9,2% más de recaudación en IRPF. Esto quiere decir que hay más trabajo y hay mejor trabajo, más y mejor empleo. Era nuestro compromiso, más y mejor empleo. Y donde más se nota ese dato de más y mejor empleo es en la recaudación por IRPF y en las retenciones de las rentas de trabajo, un 5,5% de incremento en las retenciones de las rentas de trabajo. Hay también unos mejores datos en el impuesto de sociedades. Creo que también esto se obedece a un mejor comportamiento de la actividad económica de nuestras empresas y también a esa modificación tributaria que hicimos acordada entre todos, y por lo tanto los datos de recaudación son, repito, unos muy buenos datos. Hay que seguir con una gestión responsable. Si hemos llegado aquí por esa gestión responsable, tenemos que seguir exactamente igual, con una gestión responsable. Unos buenos datos de recaudación no quiere decir que tengamos que incrementar el gasto de la misma manera, sino que tenemos que dedicar los recursos a atender a las necesidades de las personas y también a fortalecer la propia situación financiera de las instituciones. Y, efectivamente, los acuerdos, la estabilidad, nos llevan a estos datos. Y hoy hemos llegado, creo que, a 2 acuerdos muy importantes en el Consejo Vasco de Finanzas. Durante estos últimos años, durante estos últimos 4 años, 15, 16, 17 y 18, los 3 territorios hayamos llegado al 99% de nuestro coeficiente horizontal. Durante los años anteriores, desde la entrada en vigor de la Ley de Aportaciones, no había ocurrido así. Pero el 15, 16, 17 y 18 sí habíamos llegado al 99% del coeficiente horizontal. En la liquidación del 19, con la aplicación del Fondo General de Ajuste, no ocurría eso. No llegábamos al 90%. Perdón, con la liquidación del 18 no se producía esa circunstancia y no llegábamos al 99% del coeficiente horizontal. Hemos llegado a un acuerdo entre todos para hacer una aportación extraordinaria que hace que Guipúzcoa y Álava, que no llegábamos al 99%, podamos llegar. Y además hemos acordado también la constitución de ese fondo extraordinario al que se ha referido el Sailburu, que creo que demuestra esa capacidad para acordar y esa capacidad para tener visión de país. Cualquier territorio puede pasar por una situación extraordinaria, por una situación que haga que no llegue a ese 99%, y creo que es una responsabilidad de todos prever esa situación y dotarnos de mecanismos que ayuden, repito, a cualquier territorio. Este año somos Guipúzcoa y Álava, en el futuro puede ser cualquier territorio. La recaudación evoluciona, pasamos por circunstancias diferentes y creo que es una muy buena noticia, muy positiva y que demuestra esa capacidad para acordar, y yo creo que también esa defensa de las instituciones que creo que es muy positiva por parte de los miembros del Consejo Vasco de Finanzas. Pues ondo, dana dakizue, aurtengo urte honetako otsaileko Finantza Kontseiluaren bilerak batipat 18aren itxiera akartzen duela, nola izten dugun urtea,
eta alde hortatik bintzat, beste aurreko egitzen duten bezala, guk oso irakurketa positiboa egin barra daukagu Gipuzkoan zergabilketak ze emaitza izan duen 2018an, oroar esan dezakegu 3,6ko hazkundea dela, baina zerga zuzeneten, alegia gure kudeaketa zuzenean, zifra hori ia 1,10 iristen da. 2017koarekin alderatuz 1,10ko hazkundea. Beraz hori ikusten da zein izan da gure ekonomiaren portara eta baita ere gure ogasunaren lana zergabilketa hori egiteko momentuan. Nik esango nuke hori dela, bat konjuntura ekonomiko on batean gaudelako, guztiek esan zuten, azkenean gure enpresek egiten duten lanaren gatik eta sortzen dituzten lanpostuen gatik, azkenean lortzen duguna egoera ekonomiko on bat edukitzea eta horrek zergabilketan emaitza zuntzena dauka. Nola nahi ere, guzti hori beste guztiek esan dutenarekin batera, nik baita ere errepikatuko nuke, azkenekoak hitzeiteak hori dakarrez, azkenean errepikatzea ideiak, hor ezoiko funtsa sortzu izanarekin, nik uste erakunde guztiek egin dugula mugimendu politiko oso importantea eta oso beharrezkoa. Izan ere, azkeneko urtetan erakundeen arteko tensioa maigainean egonda, irakurketa diferentea egiten genuen ekarpen legeari buruzkoa, eta oraindik ere egiten dugu, legea oraindik ez daukagulako, proposamenik ez daukagulako. Nola nahi ere, urrats oso importantea izan da, hain zuzen ere funts honekin, guretzako bintzet, ekarpen lege zaharrak prorrogan dagoen horrek sortzen zituen, ondorio kaltegarriak, kasu honetan guretzako, eta aurrekoek esan duten bezala, edonor izan liteke baita ere, egon daiteke kasu horretan, baina nola nahi ere guk ikusten dugu funts horrek ekarpegin egiten duela, justu ekarpen legeak sortzen zituen ondorio txarroiek, neurri batean lehuntzeko eta konpontzeko. Eta hori, nik uste dut dela, bihurtu dela, azkeneko urteetako konpondu gabeko korapilo bat, eta neurri handi batean gaurkoan konpondu dugu. Beraz, guretzako oso berri ona da. Besteak beste, horrek esan nahi duelako, erakunde guztien arteko elkarrizketa eta negoziazio zintzo bat eduki dugula, eta emaitzetara iristeko aukera aprobetxatu dugula. Eta niretzako hori dela, bintzat, balorean jarri beharreko elementu importanteena, ez? Bueno, azkenan negoziaketa bat dagoenean, inork ez du lortzen ehuneko ehuna, baina oso importantea da, adostasun batera iristea, eta denak hortarako bere ekarpena egitea. Eta nik horregatik, poza handiz hartu dugu ere gaurko akordio hori. Y más allá de la valoración, que al final suena bastante repetitiva porque los datos son muy públicos y muy conocidos en torno al comportamiento que ha tenido la economía del territorio de Guipúzcoa y también los datos de recaudación de 2018 de la hacienda de nuestro territorio, al final estamos hablando de un buen comportamiento de la economía que, a su vez, acarrea también un buen comportamiento en la recaudación. Más allá de esos buenos datos, más allá de que tenemos que gestionar, como decía el diputado general de Vizcaya, estos recursos de un modo inteligente, sobre todo planteando el futuro de cada uno de los territorios y del conjunto del país, realizando las apuestas de futuro necesarias, y no voy a entrar en el detalle de lo que eso significaría y significa en Guipúzcoa, pero más allá de eso, a mí lo que me importa subrayar es el fondo extraordinario que se ha creado en la reunión de hoy del Consejo. Ese fondo extraordinario es fruto del diálogo y de la negociación leal que se ha mantenido entre todas las instituciones, y el logro de ese acuerdo demuestra realmente cuál es el talante de los responsables en estas instituciones. Es decir, lo fácil en política, y últimamente se está viendo cada vez más, es romper, es llegar al desacuerdo y es quedar uno como el puro y el perfecto, ¿no? Yo creo que el ejercicio que hemos hecho es un ejercicio ejemplar, que demuestra y que muestra el camino que tiene que seguir también en el futuro a la política en Euskadi, y que es una lección también para otros. Yo creo que el enfrentamiento que en este momento estamos viviendo en el Estado español, el enfrentamiento político abierto y sangrante, tiene su réplica en Euskadi en el ejercicio que hemos hecho entre todas las instituciones de superar una contradicción que era muy complicada de superar. Y yo creo que este fondo extraordinario seguramente no es el 100% de lo que cada uno de nosotros quisiéramos, pero sí es un buen acuerdo para todos, y eso creo que es una magnífica noticia. Sí, no siendo muy original, pero sí creo que es importante subrayar de nuevo, conforme lo han hecho quienes me han precedido en la llamada.
en la intervención, quiero poner en valor el acuerdo. Y efectivamente, vivimos en un contexto donde desgraciadamente se identifica cada vez más la política con la crispación, con el enfrentamiento, con el no acuerdo. Y ejemplos como el de hoy nos demuestran que en Euskadi, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, las instituciones somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones tan importantes como es el ámbito de la financiación. Este es un ejemplo importante que nos debe, sin duda, animar para seguir por este camino, por el camino de la estabilidad, por el camino del trabajo conjunto interinstitucional y por el camino del acuerdo. En ámbitos, repito, importantes, fundamentales para el buen funcionamiento de las administraciones, como es en este caso en el ámbito de la financiación. Los datos de la recaudación están encima de la mesa y, sin perjuicio de que me permitáis respetar el itinerario institucional que desemboca en lo que se refiere al ámbito municipal en los consejos territoriales de finanzas, que se celebrarán ya en breves esta semana que viene, evidentemente son buenos datos, son datos excelentes que nos van a permitir, en este caso en el ámbito municipal, seguir desplegando y desarrollando nuestras competencias en ámbitos tan importantes como es el mantenimiento de los servicios básicos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y de nuestros municipios en general, y en políticas tan decisivas para una sociedad y para la cohesión social como son las políticas sociales, por ejemplo. Por tanto, subrayar, repito, el acuerdo, el trabajo, el diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro que hoy se han plasmado finalmente en un acuerdo unánime. Y también subrayar que desde EUDEL y desde el ámbito municipal valoramos positivamente todos aquellos acuerdos que redunden a través de la puesta en marcha de mecanismos como el fondo que hoy se ha acordado también, que redunden en ese necesario equilibrio interterritorial. Y recordar también que en relación al fondo, en tanto estamos, englobados en el concepto del territorio, de cada uno de los territorios, los ayuntamientos aportamos al fondo y recibimos del fondo. Un fondo que, en definitiva, está previsto para aquellos territorios que se encuentran en los supuestos contemplados en el mismo y que, por tanto, hoy son unos territorios, pero mañana puede ser otro. Y, por tanto, repito, estos fondos y estos mecanismos que redundan, en definitiva, en atenuar las posibles distorsiones del modelo son valoradas positivamente también desde el ámbito municipal. Y, sin más, vuelvo a repetir, acuerdo, unanimidad, trabajo, diálogo y puntos de encuentro desde las instituciones vascas y desde los distintos niveles institucionales. Y en esta línea vamos a seguir sin duda. Euskeraz, aipatzea, balorean jartzea akordioa nola ez, zoritzarrez estatuko politikan hemen aipatu den moduan akordioa ez dago modan nolabait esateko, aldrebes, krispazioa eta enfrentamentoa behin eta berriro agertzen da, eta kasu honetan eta Euskal Erkidegoari dagokionez akordioa lortu iten da, hemen gaude instituzio guztiak, maila 3 mailakoak, eta denok bat adostasunare ailegatu gera. Kasu honetan gainera diru bilketa edo finantziazioaren esparru horretan, benetan beharrezkoa eta erabakikorra den esparru horretan. Beraz, alde horretatik hori aipatu eta balorean jarri eta azpimarratu, eta bestaldetik ere nola ez diru bilketari dagokionez datuak mahai gainean daude, datuak onak dira, eta zuen bamenarekin, jakin badakigu nolabait ibilbide instituzional azken batean diru bilketen herrialde batzorretara doan, udal mailari dagokionez, hurrengo astean egingo dira batzarre horiek, baina datuak onak dira, eta beraz, nolabait datuen arabera eta diru bilketaren arabera, badaukagu finantzazio nahiko, azken batean gure beharrei eta gure eskumenei erantzun egokia emateko, kasu honetan eta udal mailari dagokionez ez dezagun ahaztu, gure eskumenen artean egon badaude adibidez gizarte politikak hain beharrezkoak eta erabakikorrak direnak nola ez gizarte bat aurrera joteko momentuan, edo oinarrizko zerbitzuak ere hor daudela gure herriak, gure hiriak ondo mantentzeko helburu horretan. Beraz, alde horretatik ere gure balorazio positiboa. Baina behin eta berriro azpimarratu nahiko nuke akordioaren balorea, ez bakarrik instituzioen artean, ez dezagun ahaztu ere, EUDELen barruan sentsibilitate politiko ezberdinen ordezkaria gaudela, eta EUDELek ere bat egin duela akordio honekin. Bueno, con carácter previo quisiera hacer un comentario, luego les daré la palabra si quieren o si consideran oportuno hacer alguna pregunta a alguno de los presentes. Yo, como los he, leído directamente cuáles eran los acuerdos, parece que faltaba un poco de pasión en mi intervención. Yo valoro muy, muy positivamente el acuerdo, no, digo porque
no digo porque lo hayan hecho los demás, que también, sino que lo valoro muy positivamente porque además aquí estamos todos. Está el ayuntamiento, los ayuntamientos, no solo el de Guecho, sino todos los ayuntamientos, están las diputaciones, las tres, y el gobierno. Yo creo que no es fácil juntarnos todos en un acuerdo y que todos tengamos una percepción tan positiva de algo que lo hayamos hecho entre todos con esfuerzo, con trabajo, pero que al fin y al cabo seguro que va a ser un hito importante, un paso, creo que decía también Markel, un paso para, digamos, avanzar con pie firme a esta nueva ley de aportaciones que efectivamente, nos resuelva, el tema de la financiación que tanto nos preocupa al conjunto de instituciones, nos preocupa cuando va bien, o sea que imaginaros cuando la cosa no va tan bien, En eso vamos a seguir trabajando. Yo creo que es un compromiso de las instituciones. Yo creo que más firme si cabe a partir de ahora. Pero bueno, yo creo que con los pasos que hemos dado tenemos instrumentos suficientes como para que las instituciones nos encontremos relativamente cómodas con el modelo de financiación actual. Si hay bases suficientes para pensar que puede haber acuerdo también en lo que es el reparto institucional de los recursos, y pueden ustedes ahora poner un nuevo plazo para la propuesta de ley de aportaciones o no. Aquí cada uno puede responder. Yo sinceramente no pondría un plazo porque si lo que he comentado es que con el nuevo fondo que nos hemos dotado podemos tener una estabilidad territorial en la financiación, que nos permita funcionar con menos sobresaltos para entendernos. Yo creo que ahora seguramente podemos darnos un poco más de tiempo para hacer esta nueva ley con mayor tranquilidad. Creo que hay que hacer una buena ley, creo que hay que darle una vuelta a muchas cuestiones que aún están pendientes y si no tenemos esta urgencia yo creo que es la opinión del Gobierno, lo que piensan las diputaciones, lo que sea lo dirán ellos. Pero creo que ahora tenemos un momento de mayor calma y mayor tranquilidad para esto, Pero, no obstante, creo que es bueno seguir trabajando para tratar cuanto antes de buscar una nueva ley que nos permita garantizarnos para los próximos años una financiación también. Por mi parte, en relación con esta cuestión, yo creo que primero tenemos que poner de relieve la tremenda importancia de este acuerdo. Porque llevábamos muchos años, la ley lleva prorrogada 8 años, llevábamos muchos años hablando de las distorsiones de la aplicación de la ley, Y hemos encontrado ante todos un mecanismo que resuelve esas distorsiones. Y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es poner en valor la capacidad para encontrar ese mecanismo con el que todas las instituciones nos encontramos cómodas porque a todas les garantiza la suficiencia financiera de las diputaciones, del Gobierno y de los ayuntamientos. Y esto creo que es muy importante. Lo es en este momento en el que estamos en récords de recaudación y lo sería más si estuviéramos en una situación de dificultad, porque las distorsiones, cuando realmente han sido importantes, han sido en situaciones de dificultad financiera o de dificultad de recaudación de las instituciones. Por lo tanto, el acuerdo es tremendamente importante. Y, en segundo lugar, efectivamente hay un trabajo para abordar una nueva ley de aportaciones, pero un trabajo que se vea con más tranquilidad cuando se ha sido capaz de resolver esta cuestión. Eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando, pero esa tranquilidad que nos da el haber sido capaces de garantizar esa suficiencia financiera del conjunto de instituciones en una situación de buena recaudación o de peor recaudación, creo que hace que tengamos que seguir trabajando con calma para hacerlo lo mejor posible. Sí, a Markel Olano le quería preguntar si este mecanismo que se ha acordado para este año y para a partir de ahora el fondo extraordinario, si esa es la propuesta que había traído a esta reunión, como había anunciado, y si se siente responsable o satisfecho con el hecho de que la postura que ha mantenido en estos últimos días haya propiciado este acuerdo. Bueno, yo lo que tengo que decir es que la propuesta la ha formulado el propio Gobierno vasco. Cada institución teníamos nuestra visión, nuestra óptica, y lo hemos puesto en valor además todos, que lo importante es haber llegado a un acuerdo. El punto de partida de cada uno, eso cada uno lo tiene, pero a mí, sobre todo, lo que me interesa es el punto de llegada, que es el que hemos presentado públicamente. Y por eso digo que al final el proceso ha sido arduo, ha sido complicado, pero yo estoy muy satisfecho del resultado final.
Yo sí quiero, no me habéis dado tiempo a responder lo anterior, ¿no? Sí quisiera remarcar una cuestión, y es que yo comparto con el Sailburu que esto sí te da cierto oxígeno y cierta tranquilidad. El acuerdo siempre es bueno, y el acuerdo interinstitucional de unanimidad en el Consejo Vasco de Finanzas, y recordar que no existe modelo semejante en ningún sitio en el que todos los niveles institucionales deciden respecto a los recursos, y cierro comillas, yo creo que es absolutamente importante, ¿no? Nos da cierta tranquilidad, y además tenemos que saber en qué situación nos encontramos, y es un Parlamento que requiere también una serie de mayorías necesarias para avanzar en una ley, y por tanto esto es una situación de consenso, de acuerdo por unanimidad, en la que nos lleva a esa tranquilidad y ese optimismo que he remarcado con anterioridad. El fruto, el acuerdo que hemos llegado hoy aquí es fruto de esos meses y días de trabajo que llevábamos entre las diferentes instituciones, porque parece que lo que no se ve no existe, pero como se suele decir, pero es que ha habido trabajo, y ha habido trabajo serio entre todas las instituciones aquí representadas y los equipos de trabajo técnico, a los que tenemos que agradecer, lógicamente, y fruto de ese trabajo pues tenemos en último momento, pero así son las cosas y así se suelen hacer, ese acuerdo que hoy podemos anunciar. La pregunta sería saber por qué, si estaba medianamente encauzado esto, por qué no estaba en el orden del día de la reunión. No, bueno, no, el orden del día lo hace el presidente, que soy yo en este caso. No, vamos a ver, yo soy muy segurola, ¿no? Es decir, si los temas no están absolutamente cerrados, prefiero que no estén en el orden del día para no generar problemas. Y entonces lo que debo decir es que ha habido un acuerdo, pero como también ha apuntado el diputado general de Vizcaya, por lo que sea, siempre los acuerdos suelen alcanzar también a última hora, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo previo y al final el detonante final suele ser relativamente a última hora. Entonces, cuando hicimos el orden del día, todavía no teníamos plenas garantías de que el acuerdo fuera así. Entonces, ahora, como ha habido acuerdo, lo hemos metido en el orden del día, lo hemos traído aquí, lo hemos comunicado, y como ven, estamos todos muy contentos con el acuerdo. ¿Qué van a hacer? Sería una pregunta para todos, para las tres diputaciones y el Gobierno. ¿Qué van a hacer con el excedente de ingresos que supone la mayor recaudación? ¿Va a ir a deuda? ¿Va a ir a más inversiones? No sé si nos lo pueden concretar. No, los excedentes, vamos a ver, en principio los excedentes los vamos a aplicar a endeudarnos menos, eso es verdad. El hecho de tener excedentes el año pasado también, no muchos, dicho sea de paso, pero nos permitió acometer una serie de inversiones extraordinarias de naturaleza sostenible, amparándonos en una disposición adicional de los presupuestos del Estado. Esto también va a ser seguramente posible este año. Y bueno, pero fundamentalmente los resultados positivos van a menor endeudamiento, que por cierto nos hace falta porque el Gobierno vasco tiene casi 10.000 millones, o más, algo más de 10.000 millones contando todo el perímetro de deuda. La ventaja en este momento es que los tipos de interés están muy bajos y la carga en ese sentido de intereses no es muy elevada, pero también esto puede darse la vuelta. Entonces creemos que es bastante prudente aprovechar estos momentos para impulsar inversiones extraordinarias, sí, que tanto han sufrido en la crisis, pero también para rebajar ese montante de la deuda que tanto, precisamente por esa crisis económica, subió también en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hacer una utilización responsable y ortodoxa de los recursos excedentarios, ¿no? Por si vienen épocas que pueden ser, ¿no?, que no sean tan brillantes desde el punto de vista de la recaudación. Bueno, yo he dicho antes que si estábamos aquí con estos datos no era fruto de la casualidad, sino que se debía en buena medida a la gestión que hemos ido llevando a las instituciones vascas a lo largo de estos años, ¿no? Y yo creo que esa es la forma de gestionar que tenemos que seguir haciendo, ¿no?, que tenemos que seguir teniendo. Eso nos lleva a tener que destinar parte de los recursos, efectivamente, a ir amortizando la deuda, sin ninguna duda. Pero también es verdad que hemos pasado años muy duros en los que se ha resentido de forma importante la inversión. Y en el caso de la Diputación Foral de Álava, los buenos datos de los últimos años nos han llevado a incrementar de forma notable esa inversión, un 30%. Hemos incrementado la inversión respecto al inicio de legislatura. Había proyectos que se habían parado o que no se podían llevar adelante porque la situación económica no lo permitían, y ahora
estamos precisamente reactivando esos proyectos y planteando también proyectos nuevos para el futuro del territorio. Por lo tanto, tenemos que atender las necesidades de las personas. Las diputaciones tenemos competencias muy importantes en materia social y tenemos que atender las nuevas realidades, el envejecimiento de la población. Me consta que las 3 diputaciones estamos haciendo un esfuerzo muy importante en esta materia. Tenemos que reactivar la inversión porque es necesario y porque además es un elemento fundamental para impulsar nuestra economía. Las administraciones públicas podemos también impulsar la economía con la inversión pública y tenemos que seguir adelante con esa gestión razonable, con esa gestión sensata, inteligente, yendo poco a poco amortizando la deuda. Eso es lo que está haciendo la Diputación Foral de Álava. Simplemente no quisiera repetir pero al final son las contadas. Efectivamente tenemos un marco legal que impele a las diputaciones, a todas las instituciones, a ir reduciendo la deuda, y en eso la Diputación Foral de Guipúzcoa está haciendo un esfuerzo muy importante y a buen ritmo además estos últimos años. Y en segundo lugar, ya lo decía antes, tenemos en este momento, en un periodo de relativas vacas gordas, tenemos que abordar el futuro. Y el territorio de Guipúzcoa y la Diputación está impulsando una serie de proyectos estratégicos para el futuro que van a requerir de recursos especiales para el desarrollo de los mismos. Y en ese sentido yo no los voy a desglosar, pero es, por un lado, evidentemente, ir reduciendo la deuda y, por otro lado, plantear los retos de futuro de Guipúzcoa. Si en el paraguas de los presupuestos generales del Estado se puede aplicar eso. Sí, entendemos que sí. Yo creo que, bueno, nosotros... Se oye ahora, ¿no? No, nosotros entendemos que sí, que perfectamente. Yo creo que además esa subida a través de un decreto de ley del gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que ya está también en vigor. Pero al margen de esto, nosotros en nuestra propia ley, la ley de presupuestos que no salió, teníamos ese precepto con este importe, porque entendíamos, bueno, pues que cuando lo habilitara de alguna manera, ¿no? o lo posibilitara la legislación del Estado, lo podríamos hacer. En este caso también lo podemos hacer. Hay un decreto habilitador en ese sentido. No sé si querías que siguiéramos con la... Pero bueno, yo doy por contestado porque ya lo he dicho al inicio, ¿no? ¿Cuáles las direcciones o cuál es la estrategia por parte de la Diputación de Vizcaya y del territorio de Vizcaya en ese sentido? Pero no nos olvidemos que también tenemos una normativa de estabilidad presupuestaria que hay que ir cumpliendo, ¿eh? Eso es de obligado cumplimiento para todas las instituciones y, por tanto, la aplicabilidad y la incorporación de esos créditos pues se tiene que hacer de esa manera. Eso no nos olvidemos. No, yo desde el ámbito municipal simplemente subrayar una vez más lo que es la realidad de la buena gestión desplegada con carácter general por las instituciones públicas vascas en general y en particular por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y prueba de ello está su condición de instituciones saneadas que pueden abordar en condiciones lo que es el despliegue de las competencias asignadas y reconocidas además a través de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi aprobada en el 2016 y que son competencias absolutamente básicas para el funcionamiento de cualquier sociedad. Antes me he referido sin duda a un ámbito fundamental como son las políticas sociales. Tenemos un reto muy importante, todas las instituciones y también las locales, con lo que es el cumplimiento y desarrollo de la cartera de servicios sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales del 2008, pero también tenemos, como he dicho antes, lo que es la realidad del mantenimiento al día de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros servicios con calidad o lo que puedan ser inversiones en el ámbito de los equipamientos para el despliegue de todos estos servicios. Por tanto, retos importantes desde la realidad de una gestión responsable, desde el sentido común y no hace falta a los ayuntamientos recordarles, porque lo llevan a la práctica en su día a día, lo que es la realidad de una gestión responsable. También cuando los recursos disponibles son más. La responsabilidad es una característica en la gestión municipal y lo va a seguir siendo a futuro, sin duda también. Eserrik euspadago, eskerrik asko eta hurrengo arte.
para hoy.